Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de la otra parte del continente y a quienes nos escuchan hoy desde Norte, Centro y Sudamérica, este sábado 26 de noviembre del 2022. Un día precioso hoy aquí en la Ciudad de México, México. Y como y en una conversación más del mensaje a los hombres de la nueva tierra por su mensajera Josefina Chacín Ducharme a través de su sobrina, de su amada sobrina Ilen Tepa Chacín. Nos conectamos en directo hasta el Fundo en el estado de Bolívar, en la bellísima Venezuela de las libertades, donde se manifestó el femenino hace 68 años a través del avatar de Josefina Chacín Duchamp. Pues hoy, una vez más, con esta sagrada conversación, le damos la bienvenida a nuestra muy querida y amada Ilen Tepachacín. Buenos días, mi querida Ilen. Te saludo y pues nuevamente abiertos para recibir toda esta información sagrada para el día de hoy en esta nueva era de Acuario. Buenos días. Bueno, aquí de nuevo. Esta mañana, o sea, hay algo que yo he estado pensando desde hace tiempo, que tiene que ver con unos conceptos que ella nos expresaba en el mensaje. Y yo estaba esperando el momento y esta mañana me vino así que quizás podría ser ahora. Espero poder expresarlos con claridad, porque es lo que tiene que ver con la energía, pero en su aspecto como espíritu, en su aspecto como energía en la naturaleza, en el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, en su aspecto en nosotros como energía física humana, que es lo que mueve nuestro cuerpo, como energía psíquica, está como energía espiritual, energía divina. Entonces son muchos aspectos. Vamos a ver si logro expresar algo, espero que venga con su luz para poder expresarlo como capté en mi capacidad lo que ella nos expresaba y lo que quedó escrito a través de los libros. Como ya he dicho antes, ¿de dónde parte todo? El absoluto, el ser, lo uno, lo que es. Yo no me voy a quedar en los detalles extras que ya hemos hablado, sino que voy directo a lo que tiene que ver con la energía, para ir a lo que quiero hoy en día en nosotros. El ser, sea no nada, en su manifestación, que se ve, se concibe como un ente separado de él, y el ser, se abre allí el tiempo de la libertad, el tiempo que da el ser a la libertad para que tome conciencia, la oportunidad para que tome conciencia. Que esa oportunidad todavía la estamos usando nosotros, que podríamos decir lo que hemos entendido y lo que hemos hablado y con tantas señales que hay, ¿qué quiere decir? Que ya se acerca el final de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya la obra, que es de la que nosotros formamos parte, ya está cerrando su ciclo. En nuestros días se conoce de distintas maneras, pero ciertamente se habla de un final y un comienzo. ¿De qué manera lo puede hablar ella en el mensaje, en el libro La Nueva Tierra? Se afirma la manifestación y da lugar a una nueva manifestación. Eso es lo que viene siendo el final y viene la nueva tierra. El final y vivimos la nueva era. Eso es lo que quiere decir. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Desde este momento, lo que conocemos del ser, de su energía pura,
la voluntad, viene hasta nuestros días como, vamos a decir, un aspecto permisión. ¿Por qué? Porque el ser no se está manifestando en sí mismo y consigo mismo como uno, sino que manifiesta su manifestación. Es a través de la libertad que en un primer momento está en un estado de inconsciencia. ¿Qué pasa? Ya aquí vemos que se da que una parte de esa libertad toma conciencia de la unidad en la voluntad. Es lo que llamamos el unigénito. El unigénito, al mismo tiempo que se da esta conciencia de unidad, existen unos entes que se llama naturaleza angélica, que se conciben todavía como en ese estado de inconsciencia que se da en lo que ellos son como obra, de verse separados del ser. Entonces tenemos, desde el momento que empieza esto, conciencia de unidad de libertad en la voluntad, inconsciencia, que significa naturaleza angélica. Unos entes que no están en conciencia de unidad en la voluntad. ¿Sí? El ser en el unigénito les da la oportunidad de que tomen conciencia. ¿Qué pasa? Hay una parte que tiene que ver con un aspecto que yo lo he nombrado varias veces, que se llama pensamiento, que es el aspecto que nosotros formamos parte de la naturaleza humana, en la que ellos, de alguna manera, actúan, manipulan de acuerdo a su estado de conciencia. Ok. Vamos a volver al momento en que no existe naturaleza humana todavía. Están los ángeles, comienza su proceso de elección. Entre ellos se hace presente la actividad en el unigénito. Ellos, unos, van en su proceso caminando hacia la unidad, otros no. Otros van quedando, afirmando su estado de inconsciencia. En los que van caminando hacia la unidad, ¿qué termina como obra en ellos? ¿Qué viene siendo? La naturaleza humana. En los que no están en el proceso de camino hacia la unidad, ¿qué viene siendo su obra? Todo lo que tiene que ver con un mundo extraterrestre y seres extraterrestres, que no tienen que ver con la naturaleza humana como creación de la naturaleza humana, pero sí tienen que ver con el ser presente en la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque todo depende, la vida, la esencia de todo es el ser. ¿Y dónde se manifiesta el ser? En donde se va dando la conciencia de unidad en la voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa conciencia de unidad en la voluntad se da en una parte de los ángeles. ¿Sí? ¿En qué momento se da esa conciencia de unidad, de libertad en la voluntad? ¿Cuándo se manifiesta? Cuando en el hombre, Adán, se hace presente lo divino. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Allí hay una síntesis de muchas cosas en cuanto a la energía, que es lo que yo quiero hablar hoy. Cuando se va dando el proceso de creación de la naturaleza humana, la energía, que en ese momento vamos a hablarla como energía angélica, porque la voluntad está sometida a los ángeles, que yo les decía que es como
como si fuera el prisma a través del cual nos llega la luz. Entonces, ¿qué pasa? En toda la naturaleza existe energía. Todo. Hay una energía transformada como energía psíquica y hay la energía que es lo que mueve todo lo que existe. Por ejemplo, en la naturaleza, ella habla que lo primero que se forma de la naturaleza humana es la vida mineral. En la naturaleza que nosotros conocemos creada viene siendo la vida mineral, el alma del reino mineral. En la naturaleza humana está la vida de ese reino. Luego vemos la vida vegetal, que sería el alma del reino vegetal. Vemos la vida animal, que sería el alma del reino animal. ¿Dónde se congrega, se concretiza todo eso? En la naturaleza humana. Esa naturaleza humana no es reino mineral, no es reino vegetal, no es reino animal. Es vida mineral, vida vegetal, vida animal. Pero sigue, también es un compuesto psíquico que se va manifestando en la vida pensamiento, que es la que se va manifestando como facultades, sentidos, instinto, razón, reflexión, que ella lo representa en los grabados en unos brazos rojos. La vida mineral la representa en un círculo marrón, la vida vegetal la representa como un círculo verde, la vida animal la representa como un círculo color púrpura, color morado, y la vida pensamiento la representa como unos brazos rojos, que al hacer contacto con cada vida se derrama como una energía que vivifica todo cuanto existe, tanto el aspecto de un cuerpo psíquico como el aspecto de la naturaleza. ¿Qué pasa? En la naturaleza, esos brazos rojos, todo eso tiene que ver también con la energía angélica como energía, pero tiene que ver con la psiquis como naturaleza humana. Aquí hay muchas cosas. En los reinos, todas las propiedades que nosotros conocemos, que hay propiedades que pueden ser unas benéficas y puede ser otras que no, como venenos, que no necesariamente es bien o mal, sino aspectos que se manifiestan en la naturaleza, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la energía angélica que iba quedando impresa en toda la creación. Pero no es que en la creación hay un ángel, es su energía. Ellos son entes, pero son entes que van dejando una energía en lo que ellos van creando. Esa energía, en esencia, ¿qué es? Voluntad. Pero que al pasar por la inconsciencia de ellos, queda impresa de acuerdo a la orientación que ellos le dan a esa energía. ¿Y cómo queda eso en la naturaleza? Como propiedades, como distintas características. Yo entiendo que cuando una persona, por ejemplo, creo que hay un autor, Carlos Castañeda, que hacía contacto como con esa energía de la naturaleza, hace contacto con esa energía angélica que está presente en la naturaleza. Pero no es que es un ángel, es energía angélica. ¿Y qué es en esencia? Voluntad presente como energía angélica, en perdición. ¿Va siguiendo? Sí, perfecto.
Entonces, di. Sí, si un poquito vuelves a recalcar esta última parte, porque es muy profunda y no es fácil de entender. Entonces, si la vuelves a recapitular un poquito para que quede muy claro, porque hay que estar muy, muy, muy conscientes. Tenemos un aspecto, voluntad, que es la esencia. Tenemos el aspecto del unigénito, que ya tiene que ver con la obra de la que nosotros formamos parte. ¿Sí? La voluntad es la energía de la obra, pero que al estar en un estado de inconsciencia en cuanto a ente, aunque sea luz, se manifiesta en el unigénito, estado luz, como Espíritu Santo. Pero ¿qué es en esencia? La voluntad. Pero manifestándose en un ente consciente de la unidad, pero que no se ha afirmado todavía en su ser. ¿Sí? Ok. Sí. Hay un aspecto de mayor anonadamiento de esa energía, que ¿cuál es? La que tiene que ver con los ángeles. En la lámina que yo hice, hay 3 líneas negras, igual que las 3 líneas que se abren naranja cuando la obra se hace una imagen. ¿Qué quiere decir? Que hay la posibilidad desde el principio del tiempo de que exista una afirmación de un estado independiente del ser. Esa afirmación allí está como posibilidad de un estado que nosotros llamamos mal, ángel caído. Ya eso, nosotros lo conocemos en nuestro tiempo como el ángel caído, como energía egocéntrica de reafirmación en sí misma, como el culebrón de antaño. La primera posibilidad de que eso que nosotros conocemos que se dio, se diera, es en este momento que se da el unigénito, que es la conciencia de unidad, y la naturaleza angélica, que afirma un estado de inconsciencia independiente del ser, que tiene el peligro de afirmar ese ente independiente del ser, que ahí no se da, pero que sí ya sabemos que se dio. O sea, en ese momento, que está ahorita, en ese momento no era una posibilidad. Sí, como tinieblas. Ok, pero en este momento ya se manifiesta eso ya está manifestado. Ya en nosotros sí. Es más, con el sistema creado por esa misma energía, que es el sistema egocéntrico. Ya en nuestros días, ya eso tiene nombre, ya eso tiene todo un mundo creado, ya eso tiene seguidores, ya eso tiene entes que lo han aceptado. Ya en nuestros días todo eso tiene una forma. ¿Está totalmente independiente del ser? Sí, claro. O sea, ya está independiente. Pero no se ha consumado. ¿Ah? Pero está independiente, o sea, lo importante es que está independiente, no se ha consumado porque todavía no se consuma, no estamos cerrando el ciclo, pero ya está independiente. Eso es. Ok, ¿está independiente de qué manera? El ser, o sea, sin la voluntad, sin esa energía uno, no podría existir. Claro, por eso sí. Pero ¿qué expresión usaba ella? La voluntad lo sostiene, pero no lo penetra. Eso que estás diciendo es muy importante, que me vino en la mañana en relación a lo nuevo que viene, y que es que yo entendí que lo que viene es que ya no lo va a sostener. Eso es, se acaba. Esa es la diferencia.
el mundo que viene es la quinta dimensión y quienes se queden en esa tercera dimensión, pero la gran diferencia es que hoy están sostenidos. Va a haber el momento que eso ya no se sostenga. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a hablar ahora de que ya yo lo he tocado antes, pero quizás en este momento esté más claro para las personas. Cuando le pregunté, bueno, pero ¿cómo va a ser eso? Que hay personas que van a poder afirmar el estado de inconsciencia, pero todo lo que se va a vivir en lo que viene ahora está movido por la voluntad. Si se acaba la permisión, ¿cómo va a poder existir algo que no esté en contacto con eso? Entonces ella me explicaba, es que cada uno va a vivir el estado que eligió por voluntad de Dios. Entonces, ¿qué explicaba ella? Las esponjas en el mar existen y el agua pasa por ellas, pero tú las sacas y toda esa agua se cae y ellas quedan secas, petrificadas. Pero mientras están en el agua, forman parte de ese paisaje marino. De esa manera van a formar parte del hombre, de la obra, como esponjas que se quedaron en un estado petrificado y toda la vida no la van a tener en sí mismas, la van a recibir de toda la conciencia de unidad, de lo que es, como el ejemplo de las uñas y el pelo en nuestro cuerpo. Entonces ella nos explicaba, en nosotros tenemos toda la imagen. Fíjense que nosotros tenemos aún las uñas y el cabello, siendo células muertas, forman parte de nuestro cuerpo. Pero tenemos también la ropa, tenemos alfombra. Esos son los distintos niveles en que quedará cada uno en el estado de afirmación, en lo uno o en lo múltiple en el que quede al final. Todo corresponde a estados, a niveles en el que se va a vivir. Porque ciertamente todo revela un aspecto que existe en la riqueza del ser. Todo lo que nosotros conocemos, ella decía, si es posible que aparezca, es porque tiene una realidad. Ahora, ¿cómo va a vivir cada uno en esa realidad? ¿Vive en la afirmación en sí mismo o en la voluntad? Entonces, vamos. Sí. Sí, es muy claro. Y es muy claro porque esta mañana exactamente vino para mí esa reflexión y qué chistoso que se toque en este momento porque es muy importante ese punto. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos ahorita como haciendo un viaje hacia nuestros orígenes. Vamos a ver a esos orígenes, pues, antes del tiempo que nosotros conocemos, en eternidad, pero que es un tiempo ya en relación a un ente que se ve separado. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ella nos decía, todo el problema, ¿cuándo surge? Cuando surge esa naturaleza llamada naturaleza angélica, que en sí misma, no es como la naturaleza humana, porque la naturaleza angélica forma parte de un aspecto acción. Es el aspecto inconsciente
de ese aspecto acción que en el unigénito es el Espíritu Santo. La naturaleza humana es pensamiento, cuerpo del unigénito. Los ángeles son un estado transitorio, porque su esencia es Espíritu Santo en la unidad. O sea, los ángeles son la acción del Espíritu, o sea, son la acción del Espíritu Santo en esa conciencia todavía. Y en Sí, el momento pero ¿qué pasa? Y en el momento que seamos unidad, van a estar todos ellos integrados dentro de todo eso, ya no. Claro, como energía en unidad, como Espíritu Santo. Okay. ¿Sí? Como acción. Acuérdate que hay tres aspectos: pensamiento, palabra, acción y la obra que somos nosotros. ¿Sí? Correcto. La obra, aquí tenemos los aspectos en el ser: pensamiento, palabra y acción. Esos tres aspectos en la obra que está en la inconsciencia, ¿cómo se ven? Como naturaleza humana, pensamiento, naturaleza divina, palabra, y la acción es el espíritu, es la naturaleza divina, palabra, y la acción es como esa energía. Pensamiento, palabra y acción, naturaleza humana, naturaleza divina, y la naturaleza angélica es el aspecto unidad de energía, es el aspecto acción. Pero palabra y pensamiento tienen como es una esencia. Y acción es el espíritu, es la actividad, el actuar, lo que tiene que ver con la voluntad, no sé cómo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Ajá. No, adelante. Sí, no. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En nosotros, el aspecto acción, hay un aspecto uno que es el Espíritu Santo, ¿sí? Pero que actúa nada más en la conciencia de unidad. Cristo. El actuar de lo divino es el actuar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuó en Jesús, Jesucristo. Esa es la acción, la energía del unigénito. Fue lo que actuó en Jesús. Es la energía en unidad, la voluntad. En nosotros, ¿cómo actúa? Como multiplicidad, energía angélica. Porque estamos en un estado de multiplicidad. Pero ¿qué pasa? Para nosotros, en el momento de Adán, se da una toma de conciencia en esos ángeles que vienen eligiendo. Y hay una separación. Unos afirman en el momento, vamos a hablar como dice en la Biblia, que es fácil entenderlo ahí. En el momento de Adán afirman esto, esa posibilidad que había del mal, la hacen real. ¿Cuándo la hacen real? Con la tentación. Cuando se presenta una energía egocéntrica que se enfrenta a la energía, a la voluntad que se manifiesta en el hombre. Entonces allí hay una parte de esos ángeles que esto que tenían como posibilidad de tinieblas la hacen real, mal, enfrentado a lo divino, a la voluntad. Pero otros ángeles sí se habían venido identificando con la unidad y son ángeles de luz. Por eso el bien y el mal. El bien viene
de toda esa conciencia de unidad que sí se venía dando en los ángeles de luz. Y el mal viene de toda la afirmación independiente en la apropiación de la voluntad que se venía dando en los ángeles, que iban afirmando su estado de independientes de lo uno, de lo divino. En el momento del hombre, en su conciencia primera, cuando dice el mensaje que yo leí, que aquel que debía liberarme se hizo siervo de las criaturas angélicas, ¿qué pasa ahí? Todo aquello, toda esa energía de esos ángeles que habían tomado conciencia, la voluntad que viene, todo eso queda sierva de las criaturas angélicas. Sigue de nuevo el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos el ángel caído, el mal, y en nosotros ahora, los seres humanos en la descendencia que pudo haber venido libre, viene en la lucha entre el bien y el mal, con una conciencia que no es conciencia de unidad, es conciencia de multiplicidad. Y de nosotros, o en nosotros, el ángel caído ha buscado realizar esa obra independiente del ser, de la apropiación. Y lo está logrando en todo ese sistema egocéntrico que ya vemos realizado. Que ante el cual lo que falta es que los seres humanos terminen de elegir totalmente entre lo uno y lo múltiple, entre su reafirmación total en el ángel caído y en ese mundo egocéntrico creado bajo la acción de ese ángel caído. Pero se recoge el mundo nuevo, el mundo de la voluntad de Dios, el mundo de luz, la nueva tierra que también se fue gestando en ese proceso de los seres humanos. Y eso es lo que está ahora a las puertas, la división, la separación entre uno y otro. Nace, ella decía, es como si se diera el nacimiento del ave y queda la cáscara. Sale la vida y queda la cáscara. La cáscara es ese mundo egocéntrico, con los seres que le han dado vida a ese mundo egocéntrico utilizando la energía divina. Ok. ¿Hay alguna pregunta que quieres hacer? No, me queda muy claro, sí, me queda muy claro, sobre todo en este momento, exactamente saber cómo viene toda esa energía oscura, todo es, ¿no? Esa energía egocéntrica separada y hasta este momento y lo que viene, ¿no? En este momento final de transición, y que te digo, en la mañana a mí lo que yo comprendía en relación a eso, ¿no? A cómo se sostenía hasta este momento, y sabiendo cómo ya no se va a sostener. Sí. ¿De qué dimensiones va a ser? No lo sabemos, pero eso va a ser terrible. Eso es. ¿Qué pasa? ¿Qué plantea el libro este que yo estoy leyendo de Un mundo según el corazón de Dios? ¿Qué dice? El mundo según el corazón de Dios es el mundo, vamos a decirlo con mayúscula, sostenido por la voluntad. ¿Sí? Sí. Por la voluntad, que no pudo manifestarse, pero que se ha ido gestando en silencio en todos aquellos que actuando en conciencia, que actuando en fidelidad a la fe,
que actuando de acuerdo a sus principios de honestidad, de verdad, de todo lo que tiene que ver con los valores, se ha mantenido como una llamita en este mundo, pero que no ha sido lo que este mundo ha reforzado. Más bien, todos los que se han orientado en ese sentido han sido perseguidos abiertamente por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ha sido un mundo egocéntrico. Es lo que vemos manifiesto. O hemos visto manifiesto. En nuestro momento, ya abiertamente, y eso me dice a mí, me habla a mí de la señal del tiempo, que ya eso que ha venido en silencio está guardando, está saliendo del silencio. Se está manifestando. Ya se está hablando abiertamente. Ya el ser humano está maduro para recibir la luz. Y eso lo vemos en tanto descontento que existe de las cosas establecidas en el mundo. Por eso vemos al mismo tiempo muchos desvíos. Esos desvíos son señal de que hay un despertar, pero todavía falta la conciencia que se va a manifestar poniendo cada cosa en su lugar. Y creo que en este momento ya nos están diciendo, mira, esto es así y esto es así. Tú hablas de libertad. Bueno, libertad es esto. Lo otro es libertinaje. Hasta ahora, la libertad ha estado asfixiada por el libertinaje. Pero eso había que vivirlo así. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse una justicia y el ser humano tenía que estar maduro para elegir lo que es. Ya está maduro. Eso que nosotros leemos en la Biblia, a mí me dice mucho, voy a ir allá, cuando dice que cuando salió el hombre del paraíso, Dios puso un querubín que guardara la entrada al árbol de la vida. No fuera que el hombre comiera de su fruto e hiciera eterno su mal. Y siempre lo representan como un ángel con una espada cuidando allí como el árbol de la vida. A mí me dice mucho hoy en día que se habla que está por alcanzar el hombre la inmortalidad. Y al mismo tiempo, y se está buscando, se ha buscado eso en la ciencia. Y ya lo hablan que ya está. Quizás hasta ya han logrado y no terminan de sacar a la luz todo eso. Van con el ADN, con la... Para mí, Ilen, eso es que ese querubín que blandía ahí su espada para que el hombre no pudiera hacer eterno su mal, porque todavía no había evolucionado. Y ahora sí evolucionó y puede hacer eterno su mal. Ya está. Ya en la ciencia, ya eso si no lo ha logrado, ya está por eso yo creo que es lo que va a dar como la señal de que listo, ya está listo y ya podemos volar, porque ya alcanzamos el estado. Ya científicamente está así, pues, y ya hay quienes están trabajando por eso, y han estado, y ya o sea, quién sabe si eso, lo que se está dando a nivel religioso, lo que se está dando a nivel social, lo que se está dando en todos los niveles, ya bueno, está, pero, ya, eso porque
O sea, lo increíble de todo esto en ese río revuelto, en esa confusión, es que hay una sola verdad. ¿No? Ellos están buscando un cuerpo eterno, ficticio, pero para lo que viene para nosotros es lo mismo del otro lado, pero en el plano sutil de las otras dimensiones, en el cuerpo Así es, lumínico, crístico. Sí lo vamos a así tener, es. pero estamos en esta energía, porque eso viene. Y exactamente no, el ángel caído los está llevando por la vertiente. Efectivamente, sí va a haber cuerpos, como dicen, inmortales 3D, que no son, y los cuerpos lumínicos es a donde vamos nosotros. Claro, va a haber ambas cosas porque cuando una mariposa está en su crisálida, sale la mariposa y queda la cáscara. Siempre queda algo. Van a salir los cuerpos inmortales, lo que es la realidad, pero queda aquello donde se gestó todo ese mundo de Dios. Eso va a quedar como cáscara. ¿A qué vamos a pertenecer cada uno? Ese es el ejercicio de la libertad. Y nadie va a poder decir, yo no sabía. ¿Por qué? Porque antes, o sea, siempre ha habido valores morales. Ahora hay valores de conciencia. Entonces sí, se está cayendo el valor moral que tiene que ver de bien y mal. Ya no hay una libertad, todo está aceptado. Claro. Pero los valores de conciencia permanecen, esenciales. Lo que es, y lo que no es, no es. No porque esté bien o porque esté mal, es porque esto es lo que es, en esencia, en lo que somos como hombres, como seres humanos. La libertad es libertad y el libertinaje es el libertinaje. La injusticia es la injusticia y la justicia es la justicia. Y si nos quedaba alguna duda, ya están viniendo miles de luces en todos los niveles para que se haga la luz y cada uno elija con claridad qué es lo que decide para sí mismo. Y cada uno lo hará de acuerdo al recorrido que ha tenido en su vida, si es hacia la luz o si es hacia la sombra. Pero todo está, todo está. El diablo ha sido diablo y Dios ha sido Dios. Y abiertamente dicen, es al diablo al que quiero pertenecer. Eso es así. Eso está claro. Sí, 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 Entonces, sí, que sí, sí, ahora tú quieres ver eso como eso es lo que es. Bueno, ese es tu nivel. Pero claro. eso no es lo que es la luz. Sí, hay Ahora, yo quienes, no peleo contigo, no peleo con eso. sí, hay seres ya afirmados en la oscuridad, totalmente, completamente, completamente. Y eso es lo que Sí, así. también muchas personas que hoy nos escuchan, no, es importante que sepan eso. Hay seres ya afirmados en la oscuridad que están queriendo controlar a las masas. Y hablo de las masas porque son las que están en la inconsciencia, ¿no? Sí. También hay algo, vamos a ver ahora, hay un aspecto que es importante que ella nos explicara. El ángel caído, no tiene las fallas humanas que tenemos los seres humanos. No. En el aspecto de espíritu, hay el espíritu que es cuando nosotros actuamos, le estamos dando una característica humana a esa energía que nos mueve. Él es mentira, eso es humano. Entonces está el espíritu de mentira. Nuestros, ¿cómo se puede decir? Nuestras pasiones desordenadas, eso es humano. Lo que caracteriza al ángel caído es la soberbia espiritual.
Entonces ella decía, si el ángel caído se presentara ante nosotros, nosotros caeríamos de rodillas. ¿Por qué? Porque en su esencia es espíritu puro, no de pureza espiritual, sino de pureza en cuanto a naturaleza de espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese ángel, en nuestro tiempo, ¿sí? Se va a presentar aparentemente con una gran pureza de desvíos humanos, pero una gran soberbia ocupando el puesto de Dios. Por eso, en todo ese mundo egocéntrico que se presenta, no es que se pierde la palabra Dios, no es que se pierde la palabra espiritual, no. Es que se pierde la negación del yo egoísta. Entonces te hablan de ser tú mismo, de que tú tienes que ser el centro de tu vida, de que tienes que amarte, pero con un tinte de egocentrismo, muy contrario a la humildad, de aquel que no se apropia de lo que se está dando en él. Esto es muy importante para nuestros tiempos, porque se van a presentar muchos maestros, muchos líderes, pero ocupando el puesto de Dios, no dándole el puesto a Dios, sostenidos, pero no vivificados por lo divino. Eso es importantísimo para nuestro momento y tantos movimientos que hay. Eso que estás diciendo es clave. Eso que estás diciendo es clave y yo lo veo. Como dicen, esa es una señal muy clara para ver cuando estás viendo a un líder exactamente en esa energía egocéntrica o un líder o a una persona que realmente está en la unidad del ser que es. Cuando tú lo ves hablar y jamás se refiere a él sometiéndose a la voluntad divina, es un falso líder. Así de fácil. Sí. Y ella explicaba, y podrán hacer milagros como los que hizo Jesús. ¿Por qué? Por el poder mental. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el poder mental es todo el poder que tenemos de la voluntad, pero usado en la afirmación de sí mismo, realizando esta imagen independiente del ser. Exactamente. Exactamente. Y qué casualidad, porque tengo un escrito que voy a leer al final, que es exactamente los egregores mentales. Y eso es lo que domina hoy al planeta. Los egregores mentales, ¿a qué le vamos a dar? ¿A qué le das fuerza? Porque esos egregores mentales se crean en base a la energía de toda esa comunidad, dándole fuerza a todo eso. Porque el mal se nutre de toda esa energía. Y por eso es que efectivamente se ven milagros, pero en base a qué están sostenidos. Entonces, ¿qué pasa? Esa energía que nosotros tenemos como potencialidad, lo divino, la voluntad, vamos a ver en Jesús qué nos explicaba ella. Cuando él alcanza la madurez psíquica, ¿qué dice en los evangelios? Hay un momento de su vida donde dice que es llevado al desierto y es tentado. ¿Qué explicaba? Esas tentaciones revelan la capacidad que había en él
en cuanto al grado que había llegado en su energía como hombre, por su nivel. Y ahí podía él usar esa energía de acuerdo a su poder como poder mental, o podía usarla como energía divina liberada que lo llevaba con él. Y cada vez, a cada tentación que él responde, mi padre tal cosa, mi padre, él está orientando toda esa energía, no la está usando él con su poder, sino que se está sometiendo, está realizando lo que el hombre no realizó en el momento de Adán. La entrega, su padre. He venido a cumplir la voluntad del Padre. Retírate de mí, Satanás, cuando le dice a uno, todo eso era entregar esa energía. No dependía de él, él no podía manipular, de hecho, no la manipulaba. Cuando nosotros podemos, yo voy a realizar esto, yo hago esto, aquí todo el poder que tengo de lo divino, y yo lo hago como yo quiera, cuando yo quiera, tenemos que ver muy bien qué estamos haciendo con esa capacidad que tenemos, que la podemos mover cuando nosotros querramos. Eso viene porque Dios se está sometiendo a nosotros o porque nosotros nos estamos sometiendo. Y en el que se está sometiendo quiere decir que ha alcanzado un estado de nada. Cuando se alcanza el estado de nada, es cuando esa energía puede actuar como un flujo directo de la esencia. Mientras no se ha alcanzado el estado de nada, esa energía puede ser manipulada por lo humano. ¿Y cómo lo manipulamos? Con una conciencia que está muy cerca del estado angélico afirmado en sí mismo. Por allí es que nos viene. No nos viene directo, nos viene sometido y tiene que ver con ese ángel caído, tiene que ver con esa afirmación de esa energía en sí misma, con un mundo creado a imagen del mundo engendrado por lo divino. El creado es el que dará como cáscara. El engendrado es el que va a liberarse y manifestar toda la vida que hay en él por fin. Wow. Y caminan juntos. Qué belleza. Qué belleza. Pues como siempre, te quedan 10 minutos. Bueno. Hay un escrito que es muy práctico en un sentido, y una persona que se comunicó conmigo directamente y que lo conoce porque tuvo la dicha también de compartir directamente con ella, con Josefina, y estaba cuando ella lo comunicó a todos nosotros, lo recordó en estos días y me dijo, Ilen, yo quisiera que tú compartieras ese escrito, que hablaras sobre ese escrito. Yo lo voy a leer. Tú lo vas a oír. Y como me vas a decir si hay algo que no está claro, lo vamos a dejar para la siguiente. Comenzamos con él. Ok. Entonces voy a terminar con ese escrito. Súper. Dice así. Ese es un mensaje del 31 de diciembre de 1995. Y dice así. El ser humano en sí mismo no es perfecto. Su perfección consiste en alcanzar el equilibrio entre la influencia directa de mi fuerza activa, está hablando el ser,
todo lo que tiene que ver con lo uno. ¿En qué consiste la perfección? En alcanzar el equilibrio entre la influencia directa de mi fuerza activa y su acción a través de las circunstancias que yo mismo presento. De ahí la importancia de estar atento, no solo a mi presencia, sino también a mi asistencia en cada circunstancia de la vida diaria. Su presencia nos da la conciencia, su asistencia nos da su espíritu para actuar conforme a su luz. ¿Cuál es la perfección? Que logremos no solo tener conciencia, sino que su espíritu sea el que mueva toda nuestra vida. En eso consiste la perfección del ser humano. ¿Sí? Sí. Sigue. Yo soy el que soy. El ser humano no es en sí mismo, pero va siendo a medida que se vaya insertando en mi ser, mediante las circunstancias que yo mismo le presento a través de la vida, que es la forma de acercamiento entre mi ser y el no ser. Porque en ese actuar en la vida es la forma de acercamiento entre el ser y nuestro no ser, porque tenemos una libertad que puede elegir qué acepta momento a momento. Y por eso es allí, en esa vida, en esas circunstancias, en esa lucha de cada momento, donde podemos lograr insertarnos y dar paso al ser y adquirir su semejanza, además de la imagen que tenemos, su espíritu, además de la conciencia que tenemos. Ahora se refiere a ella. Tú comprenderás la esencia, el sentido profundo de lo que vas percibiendo en mi actuar. Y con tus palabras lo harás accesible a aquellos que no podrán comprenderlo ahora. Pero tú sí, porque has comenzado a vivir en mi presencia y asistencia. Yo soy. Y a medida que tú vayas siendo, irás transmitiendo a mis otros y tus otros lo que vas captando a través de mi influencia directa. De esta manera, yo seré en ti y en todos, todo, con todas mayúsculas. A medida que cada uno se vaya identificando en la vida con mi presencia activa en él, que es mi asistencia. Esta parte es para ella. Ahora vuelve otra vez a hablar en función de todos. El egoísmo es el gran impedimento, porque al detenerse el ser humano en sí mismo en cuanto yo, intercepta el dinamismo de la libertad, que por su esencia se orienta a su ser y no al yo. Ser libre es fluir con la vida de acuerdo a las circunstancias que en justicia dan cabida a mi asistencia, en este devenir que han provocado las criaturas libres que, afirmándose en sí mismas, se han opuesto a mi influencia directa. Por esto el ser humano tiende a fijar todas las cosas. Vamos a ver, ¿qué dirías tú? ¿Quiénes son las criaturas que se han opuesto a su influencia directa? ¿Quiénes son? Pues las criaturas, en primer momento,
Bueno, ¿Sí? Satanás, ¿no? Eso es. Todas aquellas, empezamos con el ángel y Claro, todos aquellos que le den paso en su vida. claro, Entonces, todo este mundo ha permanecido por eso. claro. Entonces dice, en mi actuar no hay nada fijo. Todo se realiza en un dinamismo constante, irrepetible. Aunque aparentemente se den las mismas circunstancias, siempre una es diferente a la otra. La libertad, esa facultad que tiene el ser humano para elegir su ser y actuar, es el fluir de la vida, que soy yo. Cuando se detiene, deja de ser y de actuar. Aparece el yo que no es. Es la muerte porque se ha interrumpido el fluir de la vida. Ahí tenemos como consecuencia, hemos vivido por instantes interrumpiendo el fluir de la vida. ¿Qué es la consecuencia de ese interrumpir? Las sombras que ha habido desde el comienzo de nuestra existencia. Las luces es cuando ha podido fluir en aquellos que le han dejado ser. ¿Por qué? Porque han dejado en alguna manera que esa energía pueda manifestarse. Al final del tiempo quedaremos o dando paso totalmente y siendo arrebatados con esa energía o perteneciendo a un mundo que totalmente se cerró al fluir de la vida. Porque interceptó con su yo egoísta toda esa presencia de esa vida presente desde el principio del tiempo. Entonces, qué lugar vamos a ocupar? ¿Vamos a seguir interceptando? ¿Eso es lo que vamos a elegir? ¿O vamos a dejar que fluya la vida y nos arrebate con ella? Así es. Esa es la cuestión. Wow, sí, exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer acá, el estar en la nada para que todo eso se manifieste, ¿no? Qué belleza. Y en relación a Esto eso, es para oírlo. En relación a eso, digo, en relación a todo esto, ¿no? O sea, a todo lo que es la mente, ¿no? Que es la que está generando todo esto, porque exactamente el ángel caído es esa mente donde no está la voluntad. Quiero nomás leer algo que leí en la mañana, hace unos días, que me parece interesante, en relación qué es un egregor. Dice, un egregor es al principio un pensamiento que va tomando forma, sea cual sea el tema. Esta forma pensamiento se unirá a un pensamiento colectivo que se parece a él y ambos se van a pegar y llamar 10, 100, 1000 y se convierte en una entidad energética. Un egregor es producido por una poderosa corriente de pensamiento colectivo. Cuando varias personas se centran juntas en un mismo objetivo, con la misma intensidad, desarrollan energía común. Todos conocemos este efecto estimulante experimentando cuando compartimos con otros un proyecto emocionante, un momento fuerte, ya sean buenas noticias o catastróficas. Entonces, ¿qué egregor vamos a crear? Todos nuestros pensamientos de amor o ira van a crear esta corriente. Todos saben lo que él quiere ver florecer en este mundo. La focalización de varias personas sobre un mismo tema, como hoy, lo que vivimos genera un egregor de ira, de frustración. Sin embargo, todavía genera más negativo y atrae pensamientos oscuros, manteniendo este estado de hecho. Creemos egregores de soluciones,
de salida de la situación dolorosa. Envíen luz, no niebla, sobre nuestra humanidad. Si todo se está construyendo, si no es fácil ni fácil vivir, sin embargo, permaneciendo en un estado mental negativo, masivo, no podemos alcanzar la paz en sí mismos. Creemos egregores de alegría, amor, paz para todos, y en esa condición que saldremos del marasmo ambiente. Cuando más suban las energías de luz en poder, más rápido se irá la oscuridad. Cuanto antes salgamos del miedo transmitido, más serenamente viviremos. Amén. Amén, muy bueno. Es importante que nos demos cuenta que las palabras tienen que convertirse en acción. En cada momento. Eso es maravilloso lo que dice eso, lo que hemos expresado. ¿Qué quiere decir? Uno llega y dice, sí, es la comprensión, es el amor, pero en el momento que tenemos que hacerlo vida, nos gana el ego. No, allí es donde tenemos que estar alerta. Sí, tengo que comprender, me tengo que abrir, tengo que dialogar, tengo que ver. O sea, es a la acción. Tenemos que pasar a la acción para que el espíritu sea el que se manifieste. No podemos quedarnos detenidos solo en palabras. Hay que actuar para que luz brote. Porque ahí está la conciencia. Ahí está la conciencia en ese momento. Cuando estás actuando, cuando no nada más está en la mente. Y yo veo que muchas, digo, como peroratas dicen y se lo saben de memoria. Pero cuando los ves actuando es cuando está consciente, ya entendió lo que leyó, porque ya lo está llevando ya lo está manifestando en su conciencia. Antes no, antes son puras peroratas, puras habladas, puras bendiciones y no están en el actuar, no están en la realidad. Y que no quiere decir que no vamos a dejar de equivocarnos. Somos seres humanos, pero el reconocimiento, la humildad, el ver la impotencia, el no apropiarnos las luces, el agradecer las luces, el agradecer la vida. Eso es importantísimo. Así, o sea, así empezamos. Bueno, por eso, es básico. Porque es actuando como se te quite el miedo. La única manera de avanzar es actuando, porque es cuando se te quite el miedo al hacerlo. Y bueno, y en ese movimiento es cuando, porque no es que lo estés haciendo mal, estás aprendiendo, estás llevándolo a la vida. Así es. Sí, sí. Y hay una última cosa nada más para cerrar. Solo aquel que está dispuesto y aprenda a ver el mundo como es en realidad, será liberado de su propio engaño. ¿De su propio? Engaño. Así es. Muy bueno. Excelente. Pues listo, no sé si tengas algo más que concluir para esta 15ª conversación del día 26 de noviembre, sábado. Es la 26ª conversación del canal, tiene un significado, y además de la fecha, ¿no? Entonces, también viene de un momento muy sagrado que fue el portal del 22, que también es un número, porque todo el cosmos es una numeración. Todo son números binarios. El universo es un número binario. Todos son números. Y en todo está lo sagrado. Así es. Que se haga la luz. Que se haga la luz. Hecho está. Así es. Sí.
Pues muy bien, llegamos a esta 15ª conversación, agradeciéndole a Dios Padre Madre la voluntad que nos permita hoy poder manifestar a través de Ilen todo eso que se manifestó hace 68 años en su mensajera Josefina Chacín Duchamp, y que hoy toda esa manifestación se abre al mundo a través de todas las energías y todos los canales que hoy nos permite la vida llegar a través de. Pues muchas gracias, querida Ilen, una vez más, desde la Ciudad de México, México, hasta el Fundo, en el Amazonas bolivariano, en el país venezolano, donde se manifestó el femenino hace 68 años. Muchas gracias, querida Ilen. Luz, que se haga la luz. Y la que. La sentí. Jalaquén, que la luz siga adelante es lo que importa. Gracias.